me quemaba y me adhería a la periferia, que era la fuente del dolor, y todo el dolor del círculo de fuego era el dolor de querer adherirme a la periferia cuando estaba arrastrándome de una fuerza hacia el centro, o me estaba cayendo hacia el centro. Ahora, al revés, estoy en el centro, en lo que surge el dualismo, me quema, o sea, y esto me empuja otra vez al centro. O sea que se invirtió la dinámica. Bien. Y entonces de lo que se trata acá es la verdadera religiosidad a la que nos debe conducir el arte visionario. No es un arte teísta que nos haga adorar a un Dios que está más allá del mundo, como el que surgió cuando perdimos el estado de comunión justo al final de yo no pude entrar muy en detalle en eso, ¿no? Parecía que hubiera prevalecido un estado de comunión en el cual todos los seres humanos comulgábamos en nuestra identidad, en nuestra verdadera condición común a todos nosotros y a toda la naturaleza. Cuando perdimos ese estado, proyectamos el sagrado de los dioses. Y ahí vino la caída esta que produjo la agricultura, que es el castigo de ganarse el pan con el sudor de la frente. Y que las mujeres empezaron también a parir con dolor, etcétera, etcétera. Sino más bien una vivencia de nuestra verdadera condición aquí en el mundo, como lo que celebraba el arte del Paleolítico y lo que celebra el arte chino, este famoso arte que yo llamo taoísta y chan, en el cual hay la escuela del norte, la escuela del sur, y la escuela del sur se considera como la más maravillosa y que de verdad es increíble, ¿no? Un tipo de arte increíble también, pero no tenemos tiempo de meternos en eso porque tenemos el tiempo muy limitado. ¿A qué hora se supone que terminamos? Pues ahora sí que estamos abiertos a en la invitación decía 7 a 9 esta mañana. Ok, bueno, pero en principio de 7 a 9. Ok. Bien, entonces, de lo que se trata es de esto, ¿no? De una religiosidad que nos permita comulgar a todos los seres en la verdadera condición de nosotros mismos y de toda la naturaleza. Y no algo que nos haga adorar a un Dios que está fuera del mundo. Y que de esta manera nos haga recuperar la plenitud, nos permita recuperar la plenitud y disolver las estructuras verticales que están en la raíz de todos nuestros problemas y que están en la raíz de la crisis ecológica y la visión fragmentaria y el antagonismo sujeto-objeto, todas estas cosas que han creado todos los problemas sociales y la crisis ecológica, que son lo que marca nuestro tiempo, son la característica esencial, la marca de nuestro tiempo. Lo mismo pasó, ya dijimos, con los tántricos en la India. Cuando yo estuve en Khajuraho, me pasó también algo muy parecido a las catedrales, pero aquí era interesante porque también había un elemento erótico. Era como que el cuerpo estaba también imbuido por placer y se disolvía un poco la sensación de individualidad, de límites, pero al mismo tiempo con alguna sensación agradable de tipo erótico, también como una especie de comunión a través de la obra de arte, que es un elemento que claro no está en las catedrales de tipo gótico. Quizá valdría la pena mencionar que se supone que estas tradiciones que hicieron posible las ciudades de la Alta Edad Media, puede que hayan tenido, se supone que han tenido que ver con la empresa que emprendieron los templarios, que fueron a aprender de los ismaelitas. Y los ismaelitas eran una tradición mística que tenía sus orígenes. Ellos van en peregrinaje al monte Kailash, que es donde surgió la enseñanza Dzogchen, a la que yo me he referido varias veces, en la época pre-budista. Ahí surgió la enseñanza Dzogchen. Y ellos habrían aprendido de estos ismaelitas, que también fueron muy igualitaristas. Entre los ismaelitas surgieron los kármatas, que fueron una subtradición originada por Hamdan Karmat. Y los kármatas también predicaban una igualdad social y una comunión con la naturaleza y todo esto. Y por mucho tiempo ellos lograron, por ejemplo, la isla esta de Bahrain,
Ellos la dominaron por siglos y lograron implantar un estado bastante igualitario allí. Entonces, de alguna manera, la mística, si vemos a San Bernardo de Claraval, San Bernardo de Clairvaux, él era primo hermano de uno de los creadores de los templarios y fue el que hizo todas las normas de la orden de los templarios y desarrolló una teología mística. Si ustedes se van a leer las obras de San Bernardo de Claraval, son increíbles, una mística no dualista, análoga, pero tenía que hablar de Dios, por supuesto, porque era cristiano y si no hablaba de Dios le iban a quemar en la hoguera, pero como le hicieron a Giordano Bruno y a tantos otros, ¿no? Que eran más panteístas, no llegó a tanto, ¿no? Bien, entonces tenemos también otro aspecto sería la función del arte participativo. El otro aspecto sería el arte participativo, el otro aspecto que no habíamos discutido todavía, ¿no? Totalmente. Yo menciono acá que Teodoro Adorno llegó a proponer que el arte de una época horrible como la nuestra tendría que ser feo. ¿Por qué? Porque un arte bello nos sacaba de nuestra realidad. Tiene mucho que ver con la teoría de teatro de Bertolt Brecht, que decía que si el actor actuaba muy emocionalmente iba a producir la catarsis trágica de Aristóteles y los espectadores iban a descargar sus energías que en cambio deberían ser orientadas a la transformación de la sociedad. Entonces esto es parecido, ¿no? Él decía, un arte feo no nos va a hacer que no nos demos cuenta de lo feo de nuestra época y por lo tanto nos va a impulsar a transformarla. Esto es un poco la idea que él tenía, ¿no? Yo creo que esto no es en absoluto lo que hay que lograr, ¿no? Lo que hay que lograr es un arte, primero, que transforme nuestra percepción, de modo que y que al mismo tiempo nos guíe en el sendero de la transformación a nivel individual y a nivel colectivo, que es indispensable para que nuestra especie sobreviva, pero no solo para que sobreviva, porque sobreviva ¿para qué? Para que sobreviva en una sociedad que verdaderamente sea plenamente satisfactoria, porque a través de la recuperación a nivel colectivo del estado de comunión podríamos todos vivir en un estado de total plenitud y total perfección, y justamente de eso es de lo que se trata. Por cierto, Dzogchen se puede traducir como total plenitud y total perfección a esta palabra, ¿no? Bien, entonces, en vez de un arte feo que mantenga esas estructuras que están en la raíz de todos nuestros problemas, un arte transformador, un arte que sea visionario pero también didáctico y por lo tanto sea sagrado y terapéutico. Y en este caso podría también ser participativo, como lo fue el arte de la Edad Media, que fue un arte participativo, fue creado por el colectivo. A través del colectivo surgía algo que estaba más allá de las capacidades de todos ellos, como ya hemos dicho. Pero además podría haber un arte participativo en el cual no hay creadores de una cosa que permanezca allí por mucho tiempo, sino que simplemente hay una participación que permita que todo el mundo entre en un cierto estado y que no deje ninguna obra para ser apreciada por un observador, por un espectador que sea diferente de los creadores, sino que sea simplemente un arte participativo que no aspire a la trascendencia. Gombrich dice, por ejemplo, que el artista egipcio era anónimo porque su arte era un arte religioso, o sea, su objetivo era producir una experiencia religiosa. En cambio, el artista griego tenía nombre porque su objetivo era lograr la fama, o sea, porque su objetivo no era religioso. Entonces también el deseo de dejar una obra que permanezca, que dejar mi huella, tiene mucho que ver con el deseo de ser admirado, de ser lo más importante para la mayor cantidad de gente posible y de esta manera confirmar mi ego y tratar de llenar
la carencia de plenitud inherente al dualismo, sentirme separado del universo, la incompletud es tratar de llenarla con el valor que proyecta un número enorme de gente sobre mi persona. Pero eso no funciona porque si yo trato de llenar ese vacío con esto, estoy afirmando el dualismo que es la causa de ese vacío, la separación. Entonces es lo mismo que lo que decíamos de si yo trato de obtener el placer total fundiéndome en placer, pero quiero mantenerme como un sujeto mental separado del placer que lo disfrute. Entonces ya no puedo fundirme en él y el placer no puede ser total. El placer se me va a escapar como alguien que agarra un poco de arena y lo trata de apretar y se le escapa entre los dedos y queda totalmente frustrado con una sensación desagradable aquí que se le está clavando las uñas. Bien. Entre los teóricos de la estética ácrata, uno muy importante fue André Roeselare, y él dice: el arte, el retorno de la abstracción a la vida, debería volverse el guardián de la parte inmortal del hombre contra las fuerzas contemporáneas de la alienación, encarnadas en el reinado de una ciencia abstracta o en la banalidad del bienestar. Esto es todo lo contrario, esto es una visión política, pero es todo lo contrario de la que tuvieron los países en los que imperaron los mal llamados socialismos reales, mal llamados porque nunca fueron socialismos, ni siquiera en términos del marxismo. Lo que fueron una degeneración burocrática del capitalismo de Estado, si lo ponemos en términos marxistas. O sea que nunca existieron los socialismos reales. Lo que hubo realmente fue otra cosa, ¿no? Entonces este arte claro, hubo algunas excepciones maravillosas en el constructivismo soviético, pero la mayor parte de esto, que eran obras exaltando a los trabajadores y verdaderamente unas cosas muy llanas y muy chatas, que lo que le quitaban era toda su función transformadora al arte y lo hacían simplemente ser una sostén de un totalitarismo terrible. Bien. Bajo la coartada del socialismo impusieron deformaciones burocráticas del capitalismo de Estado y el más asfixiante totalitarismo. Eso es tomado de mi libro Estética Primordial y Arte Visionario, ¿no? Entonces, por supuesto, ningún organismo centralizado puede decir lo que tiene que ser el arte, como sucedía en esos países. El arte tiene que ser libre, pero no tiene que ser libre para ser arte por el arte. Vamos a ver qué queremos decir, porque esto suena muy feo, que el arte no puede ser arte por el arte. ¿Qué quiero decir yo con que hablar mal del arte por el arte? Depende de lo que entendamos por arte. Si arte por el arte significa simplemente que yo trato de producir una emoción estética, eso es banal. Eso sí que está bien, también yo puedo irme a comer algo muy sabroso, puedo hacer el amor, y eso es muy rico, pero no me ha transformado y no he llegado a un nivel de profundidad, ni tiene una función de que me lleva a un estado de plenitud verdadera. Entonces, si yo considero que el arte es el arte que me da un estado mucho más profundo de percepción, entonces sí podemos hablar de arte por el arte. Y podríamos decir que el arte es la vida, como vamos a ver al final de esta charla. Entonces también todo esto es válido. Yo quería mencionar un ejemplo, aunque nos saca un poco de lo del arte participativo, que es una película, sí, es Baraka. Y ahora hay una del mismo autor, ¿cómo es que se llama él? Samsara. Sí, pero ¿cómo es que se llama el autor? Flique. Ajá, exacto, sí. Entonces, esta película, Baraka, es como un mandala también. Muestra cómo, cuando muestra a los seres humanos primitivos, el tiempo pasa muy lentamente y todo es como, da como una vivencia, como un simulacro de una vivencia de comunión y como que todo es maravilloso y todo es armónico e integrado. Y después nos va llevando a la época moderna y entonces todo pasa, unas imágenes a toda velocidad
y unas imágenes de unos ojos vacíos en un metro en Tokio probablemente, unas imágenes de un matadero de pollos, y va contrastando las dos cosas y es una dinámica muy parecida al mandala, y al mismo tiempo tiene un potencial visionario enorme, de modo que nos lleva a un estado totalmente, nos abre la puerta de la percepción y nos puede llevar inducir también una vivencia análoga o similar de alguna manera, o una mímesis de vivencia mística de alguna manera también. Bueno, pero sigamos con esto del arte, ¿no? El mismo autor nos dice de las teorías sobre el arte concebidas por Tolstoy, dice: el arte se justifica si se pone al servicio de la más alta conciencia religiosa de su época y se convierte así en uno de los instrumentos de comunicación y por lo tanto del progreso, de la marcha adelante de la humanidad hacia la perfección. Aquí, claro, pareciera que la humanidad va en una marcha hacia adelante, hacia la perfección, que es todo lo contrario de lo que plantea la teoría degenerativa a la que me he estado refiriendo, la filosofía degenerativa de la historia, según la cual hemos ido hacia una imperfección cada vez mayor debido al desarrollo de un error que es la avidia. De todas maneras, también vamos hacia la perfección porque cuando la crisis ecológica y toda la situación actual reduce al absurdo ese estado mental. ¿Qué significa reducir al absurdo? En epistemología, en lógica, reducción al absurdo es una forma de razonamiento en la cual yo extraigo todas las consecuencias posibles de una tesis. Si alguna de esas consecuencias contradice la tesis es falsa. Y si dos consecuencias se contradicen entre sí, la tesis es falsa también. Entonces, ¿cuál es la tesis? No es una tesis, es un estado mental, es el estado mental de avidia. Este estado mental de avidia ha hecho que, tratando de crear un paraíso tecnológico a través de la tecnología, hayamos creado un infierno y llegado al borde de nuestra extinción, autoextinción. Entonces esto demuestra que ese estado mental está basado en un error. Y esto es lo que nos puede impulsar a erradicar ese error y erradicar todas las estructuras que a lo largo de la historia se desarrollaron con él. Y pareciera que esto es un poco utópico porque no vemos que esté pasando, pero si nos damos un poco de cuenta, cada vez hay más interés por los métodos de transformación interior. Hace décadas en Occidente, aquí en México, ¿cuánta gente estaba interesada en buscar un sendero de transformación? Y hoy en día encontramos que hay una charla de un tipo de budismo, de un tipo de taoísmo, de un tipo de sufismo, de un tipo de alguna otra tradición mística y va mucha gente. O de psicología transpersonal. Hay gente que lo busca también a través del regreso a las tradiciones prehispánicas, religiosas prehispánicas. Pero en todo caso es una búsqueda de un tipo de religiosidad que sea diferente a aquella que, porque tenemos como la intuición de que puede haber un tipo de religiosidad, y de hecho los sistemas orientales lo dicen abiertamente, que no es una religiosidad que consiste en el culto a una deidad extramundana, supramundana, sino una religiosidad que nos permite erradicar esa avidia, regresar al estado de comunión, superar el antagonismo sujeto-objeto y el deseo de arrancarle todo lo que nos puede, sentimos que nos puede beneficiar al ecosistema y disolver esta conciencia fragmentaria que está también en la raíz de esta crisis, recuperar esa sabiduría sistémica que todavía poseían los indígenas, como estábamos mostrando en todas estas explicaciones al comienzo, y de esta manera volver a recuperar una condición análoga a la mitológica edad de oro en la tradición grecorromana. Así la llamaron los cínicos, los estoicos
y en general mucha gente, o sea, se utilizaba mucho el término en la civilización grecorromana, también en Persia y en Oriente se hablaba de una Satya Yuga o era de la verdad, o también Kritya Yuga o era de percepción, donde verdad, ¿qué significaba? Verdad no significaba coincidencia, por ejemplo, la adecuación intellectus et rei, adecuación del intelecto a la cosa. Por ejemplo, verdad no es decir que esto es una taza. Verdad es aletheia, en el sentido que decíamos antes, revelación de la verdadera condición de todo y ausencia de error. Verdad es ausencia de error, ausencia de avidia. La avidia es una distorsión que nos hace estar en un estado de no verdad. Y en este caso, verdad sería la disolución de la avidia. Percibir todo como es y no como no es, eso sería verdad. Entonces, ese sería el sentido de la aletheia en Heráclito, en mi interpretación. Hay otras interpretaciones, muchísimas. Heidegger hizo dos interpretaciones, una en el parágrafo 42b de Ser y Tiempo, con dos interpretaciones allí diferentes, y otra en un texto de 1942, creo que era, o 40, que se llamaba Aletheia también. Entonces, no, de lo que se trata con esta aletheia es volver al estado de comunión en el cual se nos hace patente nuestra verdadera condición y la vivenciamos juntos sin sentirnos separados, comulgando todos en esa misma condición. Bien, Tolstoy también nos dice: el arte verdadero es el arte de un cuerpo social profundamente unido y de una fe religiosa viviente. El arte falso nace de la división de la sociedad en clases opuestas y también de la irreligiosidad de las clases